Saludos, querida familia. Yo soy Jason Cárdenas. Sean todos bienvenidos a nuestra casa. Esta es tu casa, esta es mi casa, esta es la casa de Dios. Em, el día de hoy quiero hablarte un poquito acerca de algunas cosas que yo he experimentado en mi vida. Y una de estas cosas es haber crecido con un problema, con una deficiencia que es conocida como el asma. De niño tuve muchos problemas con mis vías respiratorias. Tuve que pasar varios días en el hospital, tuve muchas ocasiones de emergencia con ataques de asma. Y fue un tema complicado, em, un tema difícil de llevar, ¿verdad? No me permitía realizar cierto tipo de actividades. em, el asma es una enfermedad difícil, es una enfermedad complicada. Y la verdad es que, de acuerdo con los doctores, pues el asma que yo he padecido desde niño no es patogénico, sino es más bien una alergia. La verdad es que hasta ahora no sé bien qué causa esa alergia. Sí sé que algo bien interesante sucedió. Y es que cuando llené el estudio de plantas, ustedes ven que tengo muchas plantas aquí, pues eso ayudó bastante mi respiración. Especialmente porque, pues, he sentido que el asma, se me complica cuando estoy en lugares que pueden, tener tendencia a retener polvo. Y este es un lugar que tiene tendencia a retener polvo. Hay paneles, hay alfombras. Pero al parecer, la presencia de las plantas ha ayudado a limpiar un poco el aire de, eh, cual sea que sean estas toxinas que me disparan esta alergia. Y pues gracias a Dios em, he tenido una mejor experiencia aquí. Yo creo en la sanidad divina, yo creo que Dios me puede sanar y tengo fe de que lo puede hacer. Se ha orado por mí, se me han impuesto las manos, se me han ungido y hasta el día de hoy todavía batallo con el asma. Em, la verdad es que no me considero este tipo de personas que piensan de que lo que nosotros em, queremos recibir de Dios está 100% dependiente de nuestra fe. Porque imagínense ustedes, si todo lo que yo recibo dependiera solo de mi fe, el mundo sería un caos. Cada persona estaría haciendo lo correcto en su propia opinión. Cada persona estaría pidiendo cosas que a lo mejor afectarían a otras personas. Mira, em, ¿cómo te puedo presentar un ejemplo de esto? Algo em, en lo que a veces, algo que a veces he usado o me ha ayudado a mí para entender este tema de la voluntad de Dios y el tema de cuando le pedimos cosas a Dios y a veces dice que no. En el mercado, para que una cosa baje de precio, tiene que bajar la demanda por esa cosa. Vamos a ejemplificar eso con las bienes raíces o con las propiedades o las casas. Si las casas suben de precio, es bien posible que haya poco inventario de casas. Haya muchas personas tratando de comprar casas y por ende las casas están subiendo de precio. O si hay muchas casas disponibles porque nadie quiere vivir ahí, porque quizás sea un barrio peligroso, un barrio donde hay mucha criminalidad, mucha violencia, o quizás porque es un barrio donde no hay trabajo, en fin, un lugar donde las personas no quieren vivir, esas casas van a costar muy poco. Ahora imagínate tú, o, otro motivo por el cual puede haber mucho inventario, es algo como lo que pasó en el 2009, 2010, que es 2008 al 2010, conocido como la crisis
la gran crisis financiera, donde las personas estaban perdiendo sus casas. Las personas, no había trabajo, las personas no tenían forma de pagar sus casas y estaban perdiendo sus casas. Fue bueno, en fin, fue un desastre aquello. Y entonces, imagínate ahora si mi petición a Dios es una casa, una mansión, pero yo quiero una mansión barata. Eso no va a aparecer por arte de magia. Eso significa que o el barrio se tiene que poner peligroso o malo para que la mansión sea barata, o la persona que está viviendo ahí la tiene que perder para que la mansión sea barata. Y entonces, y aquí es donde la Biblia nos lleva al lugar de pedimos, pero pedimos, no recibimos porque pedimos mal. Y pedimos para satisfacer nuestros deseos, los deseos de nuestra carne. Le pedimos cosas a Dios, pero imagínate tú, piénsalo, que si lo que tú pides con fe tiene que suceder, habrían personas que estuvieran orando y pidiendo por la esposa o el esposo de otra persona. Y yo sé que esto suena fuerte, pero se ven muchos casos en la misma iglesia de personas que se casan con una persona y te dicen, oh, esta es la persona que yo sé que esta es la persona que Dios tiene para mí. By the way, yo no creo en eso. Yo no creo en la predestinación de una persona para otra. Yo creo que Dios hace a todas las personas para Él y que tú puedes escoger la persona con la cual quieres pasar el resto de tu vida, pero yo no creo que Dios crea a una persona para otra persona. Eso creo que es mitología griega. Anyway. Entonces, hay personas que dicen, no, esta es la persona que Dios tiene para mí. Se casa con esa persona y después, por X y motivo, se pelea con la persona, no la aguantan, no se soportan, se divorcian. Entonces, no, yo creo que me equivoqué. Esa no era la persona que Dios tenía para mí. Y a veces hay personas que piensan que Dios lo está mandando a romper un matrimonio porque esa persona se casó equivocado y la persona esa era la que Dios tenía. En fin, se forma una locura y ha sucedido en esta tragedia, una tragedia. Ha sucedido en lugares e incluso este tipo de tragedia ha llegado hasta destruir iglesias completas. Entonces, esto es algo que no es un tema serio y delicado, el tema de pensar que Dios es como un genio que está en el espacio, como el genio de la lámpara de Aladino que está en el espacio para cumplir mi voluntad. Y como Dios le dijo a Pablo, a veces le pedimos a Dios que haga algo, él dice que no. Y su gracia tiene que ser suficiente para nosotros. Bueno, toda esta vuelta para comunicarte el tema del asma con el cual he batallado desde niño. Y algo que es bien interesante acerca del asma, porque cuando tengo estos episodios de alergia, no me voy dando cuenta. Es algo que sucede gradualmente. Me comienza a faltar el aire, me falta un poquito más y me falta un poquito más. Y no me voy dando cuenta, se me va cerrando la vía respiratoria. Y la verdad es que noto la diferencia de manera clara una vez que uso el inhalador de rescate. Cuando lo uso y puedo respirar otra vez. Wow, ahí es donde noto en realidad me hacía falta aire. Necesitaba aire. Y de eso se trata este episodio de hoy. Eso se trata. Yo creo que le vamos a poner oxígeno. Oxígeno. ¿Por qué le vamos a poner oxígeno al episodio de hoy? Porque hay algo que es bastante parecido a la falta de aire, pero ese algo es la deficiencia de oxígeno. Ahora, la deficiencia de oxígeno es algo con lo cual yo tuve que interactuar porque la vida me llevó a trabajos industriales, a trabajar en lugares de grandes máquinas, grandes equipos y lugares donde te podías meter en un cuarto o te podías meter en un lugar donde por ese lugar no tener la ventilación apropiada
pues podía haber una deficiencia de oxígeno. La deficiencia de oxígeno es bien peligrosa porque la deficiencia de oxígeno no es falta de aire. Es decir, respiras aire, estás respirando aire, no te falta el aire, porque cuando tú tienes el problema del asma, se te van cerrando las vías respiratorias. Hoy, by the way, algo que aprendí hace algún tiempo con el asunto del asma es que no es que no puedas respirar, sino que te cuesta sacar el aire de tus pulmones. Lo difícil no es la entrada, lo difícil es la salida. Y por ende no puedes llenarte de nuevo aire. Entonces, la deficiencia de oxígeno es diferente, porque no es que te falte el aire. Respiras, te llenas de aire, pero ese aire no tiene oxígeno. Ahora, quiero hablar un poquito acerca de lo que es el oxígeno. Y el oxígeno, eh, de acuerdo con diferentes páginas que he visitado, ¿verdad? Y esto es algo que, no sé, la secundaria o la primaria nos deberían enseñar en la escuela. El oxígeno es combustible para el cuerpo. El oxígeno nos ayuda a producir energía. El oxígeno está encargado, una molécula que está encargada de llevarle energía a cada célula de nuestro cuerpo a través de la sangre. Y la sangre trabaja como un sistema de entrega. Ahora, algo que me enseñó mi hermano es enfermero y él trabaja especialmente en unidades de cardiología. Él trabaja con el- unidades de personas que tienen algunas deficiencias en el corazón. Muchos años ha trabajado en esa área del hospital. Y la verdad que el tipo es un cerebro. Cada vez que nos podemos sentar a hablar, me enseña muchas cosas. Y él me enseñó acerca de unas pequeñas bombitas, de unas bombas que tiene el corazón que se llaman los ventrículos. Y entonces nosotros, y discúlpenme, by the way, yo no soy ni, ni enfermero, ni doctor, ni mucho menos, así que si digo algún disparate me van a tener que disculpar. Pero bueno, los ventrículos, pues el rol principal de los ventrículos es bombear sangre oxigenada o bombear sangre con oxígeno y recibir sangre sin oxígeno para volverla a oxigenar otra vez. Y el ventrículo izquierdo es el ventrículo que recibe sangre oxigenada y es responsable de bombear la sangre rica en oxígeno a través de la arteria aorta, que es la arteria más grande del cuerpo. Y esta arteria distribuye la sangre oxigenada a los oxígenos y a los tejidos, suministrando al cuerpo de oxígeno eh, para que puedan el cuerpo tener las diferentes funciones metabólicas que tiene que tener. El ventrículo derecho es el ventrículo que recibe la sangre desoxigenada del cuerpo y a través dice que se llama la aurícula derecha. By the way, no soy doctor ni soy enfermero. Y esta es la sangre que es bombeada hacia la arteria pulmonar, la cual la lleva a los pulmones para oxigenarla. Figúrense qué intricado todo este sistema de oxigenamiento de la sangre. Y estamos yendo, los quiero llevar a un lugar. Los quiero llevar a un lugar. Y ese lugar al que los quiero llevar es al Génesis. La Biblia nos habla en el Génesis 2:7, que el hombre, o Dios forma al hombre del lodo y respira en el hombre aliento de vida. Sopla en el hombre aliento de vida. Y esto hace que, como lo explica las Sagradas Escrituras, lo visible, lo que podemos ver de este mundo natural, es un reflejo de lo invisible. Y pues
esto hace que Dios sea nuestro aire. Esto hace que Dios sea nuestra vida. Exactamente cómo funciona, no me voy a encargar de explicarte exactamente cómo funciona eso. No me voy a meter ahora en el rollo de que si el hombre tenía el Espíritu Santo del, antes de la caída o después de la caída, porque no, sí que si todavía no había comido ni siquiera el árbol de la vida, como no me voy a meter en ese enredo. Simplemente vemos en la Biblia que Dios respira o sopla en el hombre, en el ser humano, aliento de vida. La presencia de Dios es nuestro oxígeno. La presencia de Dios es nuestro aire. Y cuando nosotros no tenemos la presencia de Dios en nosotros, y me parece bien interesante compararlo con el oxígeno, porque no nos damos cuenta. No es como la falta de aire, ¿verdad? Cuando tienes la falta de aire, una persona te está ahorcando, pues estás metido bajo el agua y te estás ahogando, sientes que te falta el aire. Pero cuando te falta el oxígeno, es diferente, porque estás respirando. Está entrando aire a tus pulmones, pero ese aire no tiene oxígeno. Y entonces, la falta de oxígeno o la falta de la presencia de Dios, lo podemos comparar, tiene síntomas. Y esto fue lo que tuve que aprender, como les decía, trabajando en lugares industriales, que podías estar metido en un lugar con poca ventilación, ese lugar tenía deficiencia de oxígeno, y el lugar donde estás metido tener deficiencia de oxígeno, pues hay síntomas. Y vamos a hablar acerca de estos síntomas y cómo es posible que estos síntomas pueden reflejarse también en nuestra vida espiritual. Uno de los síntomas principales cuando tienes deficiencia de oxígeno es la fatiga. Es decir, cuando una persona está metida en un lugar donde hay deficiencia de oxígeno, la persona se comienza a fatigar. Empieza a sentir una especie de cansancio. Y aunque no estés haciendo un esfuerzo, te sientes cansado. Y sabes que es algo que me pasaba también y que me sucede cuando estoy teniendo algún ataque de asma. Me fatigo, me canso rápido y me doy cuenta de que algunos trabajos o algunas cosas que hago, eh, cuando no tengo el problema del asma, lo puedo hacer fácil. Cuando estoy con el problema del asma, me cuesta trabajo y es interesante porque no me cuesta un esfuerzo físico. No es que me cueste trabajo, no es que me falte la fuerza física, pero me fatigo. Em, es bien interesante tratar de explicarle esto a una persona que no padece de asma. Pero la forma que te lo puedo explicar es, digamos que tú tienes que caminar de aquí a la puerta. Tú te levantas normalmente y vas a caminar de aquí a la puerta. Ok. Ahora digamos que tú corres 1 milla sin parar. Y cuando terminas de correr esa milla estás cansado. Entonces te dicen, camina de aquí a la puerta. Te va a costar muchísimo. Bueno, imagínate que sin correr esa milla te levantes de aquí a ahí y te cuesta igual. Eso es lo que pasa cuando tú estás teniendo un ataque de asma. Y es lo que puede pasar. No es exactamente igual, pero es lo que pasa cuando tienes deficiencia de oxígeno. La única diferencia es que cuando tienes deficiencia de oxígeno, no estás respirando así rápido, porque de nuevo, no te falta el aire, te falta el oxígeno. En tu vida espiritual, estás fatigado, cansado, fatigada, cansada. Esto puede ser una evidencia, una señal clara de que necesitas la presencia de Dios, de que no estás pasando tiempo suficiente en la presencia de Dios. Jesús dice, venid a mí todos los que estáis trabajados, cargados, que yo os haré descansar. Entonces, estás fatigada, fatigado. Estás cansada, cansado. Esto es una evidencia de que te falta pasar tiempo con Dios.
¿Cuándo fue la última vez que levantaste un altar en tu casa? ¿Cuándo fue la última vez que pasaste un rato de adoración ahí en tu casa? ¿Cuándo fue la última vez que abriste la Biblia? ¿Cuándo fue la última vez que alabaste a Dios, oraste, cantaste dentro de tu hogar? Otro síntoma de la deficiencia de oxígeno es la dificultad para concentrarse, la pérdida del enfoque. Esto es algo que también sucede cuando estás en un ambiente, repito, cuando estás en un lugar que tiene deficiencia de oxígeno. Tienes problema para concentrarte. También es algo que he experimentado cuando tengo un ataque de asma, pero lo experimento con falta de aire, no solamente con falta de con falta de aire. Pero volvemos a lo mismo, la deficiencia de oxígeno, tienes aire, no tienes oxígeno y tienes dificultad para concentrarte, la pérdida de enfoque. ¿No te has dado cuenta de que cuando estás pasando poco tiempo con Dios, vas perdiendo el enfoque, vas perdiendo el enfoque de las cosas de arriba y te empiezas a enfocar en tonterías? Vas perdiendo el enfoque de lo eterno y empiezas a enfocarte en lo pasajero. Y te empiezas a enfocar en las pequeñeces. Te cuesta concentrarte en el propósito que Dios te ha mostrado para tu vida. Te cuesta concentrarte en ser parte del plan de Dios para tu vida. Te cuesta concentrarte en esa visión que Dios te ha dado. Y te empiezas a concentrar a lo mejor o pones tu enfoque en cosas que no tienen sentido. Empiezas a poner tu enfoque en cosas que quizás cuando pasan los días te das cuenta que son cosas que no tienen ningún tipo de significancia. Tú sabes que un problema de enfoque, em, y lo podemos ejemplificar con esta cámara. Esta cámara, a través de la que estoy compartiendo con ustedes, está programada para enfocarse en un rostro y para enfocarse a esta distancia. Si el enfoque de esa cámara es ajustada, tú me verías borroso a mí y lo que verías serían estas plantas que están acá atrás. ¿Ves como mi mano y estas plantas se ven borrosas? Y el parlante que está por allá atrás también se ve borroso. Porque el enfoque está puesto en mí. Ahora, si el enfoque se pone ahí, pues yo me veo borroso. ¿Por qué te digo eso? No importa si me veo borroso o qué sé yo. Pero te lo digo porque estás rodeado de muchas cosas. Estás rodeado de muchas personas. Estás rodeado de muchos planes, trabajos, actividades. Tu día va a tener una gran cantidad de decisiones que tomar. Y si tu enfoque no está bien ajustado, si tu enfoque no está bien calibrado, vas a tomar decisiones, vas a, a- a ir desviando tu camino y te vas a empezar a ir por una senda que, uno, no conduce a tu propósito en Dios. Dos, ¿verdad? Si estamos hablando de enfoque de personas, va a afectar tus relaciones porque es posible que estés poniendo con esta pérdida de enfoque, el enfoque en trabajar en una relación que no es importante. Y, por ejemplo, puedes dejar de un lado tu relación con tu esposo, tu esposa, tus hijos, buscando quizás complacer a tu jefe en el trabajo, o buscando quizás complacer al amigo, a la amiga, que mañana puede no estar, pasado puede no estar. Sin embargo, tu jefe, tu amigo, tu amiga no es el ministerio principal que Dios te ha entregado. El ministerio principal que Dios te ha entregado es la familia. Entonces, eso, si estás experimentando en tu vida esa pérdida de enfoque, es posible que tengas deficiencia de oxígeno espiritual. Es posible que tengas necesidad de pasar más tiempo con Dios. Vamos a ver otra de los síntomas de la deficiencia de oxígeno, es la falta de coordinación.
persona que no está recibiendo oxígeno a través de su sangre, cosas que le son fácil de hacer, cosas que le son sencillas de hacer, no las va a poder hacer tan fácil. Em, Hay una película muy, muy linda, muy interesante, si puedes, la puedes ver. Se llama Hombres de Honor. El artista principal es Cuba Gooding Jr. Esta película es un hombre negro, un hombre afroamericano, que es el primer master diver o el primer buzo de raza negra de la Marina. Una película que a mí, por lo personal, me habla mucho, me gusta mucho, pero es una película muy, muy, muy buena, con muy buenas aclamaciones, muy buenas críticas. Y una parte impresionante de la película es que el, este personaje principal, a ver, ¿cómo es que se llamaba a ver, déjame ver el nombre de el marino que estaba, que Cuba Gooding Jr. estaba impresionando. A ver, es la historia de Carl Maxey Brashear. Brashear, ok. Ok, sí. Entonces, pues, Carl es Master Chief, que en ese momento no era el Master Chief, en ese momento estaba tratando de pasar el examen, ¿verdad? Para ser Master Diver. Carl Maxey Brashear, que lo representa Cuba Gooding Jr., está haciendo la prueba para ser, eh, para recibir la condecoración como buzo, como diver. Y la última actividad que tenía que hacer era ensamblar un artefacto bajo el agua. A cierto, no recuerdo la distancia, los metros que tenía que estar bajo el agua. Pero no era, la verdad es que la tarea no era una tarea muy difícil. Ellos sabían cómo ensamblarlo fuera del agua, lo que tenían que ensamblarlo dentro del agua. Y los bajaban al buzo, em, le daban las herramientas que necesitaba y esto tenía que ensamblar la pieza. Ahora lo que le hacen a él, porque el jefe de ese campamento era un hombre racista, un hombre que no lo quería ver triunfar, y lo que le hacen es que le rompen o le cortan el, la bolsa donde le arrojaban sus herramientas y las partes de esto que él tenía que ensamblar, y él recibe esto bajo el agua completamente em, desarmadas las piezas distribuidas por todos lados, bien difícil de encontrarlo bajo el agua. Y no podía el marino, no podía el diver, no podía el buzo salir del agua si no estaba ensamblada la pieza o no podía pasar la prueba. Entonces, algo que sucedió es que el tiempo el tiempo excesivo que él está bajo el agua le causa frío, y creo que también el agua, al parecer lo que muestra en la película, no sé si es tan verídico, pero bueno, está basado en una historia real. em, él tenía frío bajo el agua, así que no sé si es que el agua estaba fría o si es que por el tiempo que había estado bajo el agua, estuvo muchas horas bajo el agua. Y una de las cosas que puede tener el agua fría cuando una persona está buceando es que el cuerpo pueda necesitar utilizar más oxígeno, porque el cuerpo requiere una mayor cantidad de energía para mantener su temperatura. La cosa es que vemos que el Cuba Gooding Jr., no sé, no sé qué posición tenía el Master Chief Brashear en ese momento, no quiero llamarlo por la posición equivocada, pero vemos que el marino temblaba y le costaba ensamblar
em, aquel artefacto, y aunque no es exactamente por la deficiencia del oxígeno, pero eh, nos puede mostrar la falta de coordinación. Una descripción gráfica de lo que le pasa a una persona em, cuando está tratando de hacer un trabajo, está teniendo problemas con el oxígeno y una tarea que le era sumamente fácil, ahora se transforma en una tarea completamente difícil, incluso casi imposible de realizar. Entonces, esto me trae a la mente aquello que dijo Pablo, la falta de coordinación. Falta de coordinación. ¿Qué es la falta de coordinación? La falta de coordinación es cuando cuando mi cabeza le está diciendo a mis miembros que hagan algo y mis miembros hacen otra cosa. Mi cabeza le dice a mi miembro que agarre esto y no lo puedo agarrar, no puedo. Y me lleva a lo que dijo Pablo, cuando Pablo dice, aquello que quiero hacer no lo hago y aquello que no quiero hacer lo hago. Aquello que quiero hacer no lo hago, y esto es hablando del pecado. Muchas veces nosotros nos levantamos por la mañana con el deseo, bueno, sería bueno que nos levantáramos todas las mañanas, ¿no? Con el deseo de hacer todo bien, con el deseo de servir a Dios, de servir a mi familia. Oye, pero en el camino del trabajo se me atravesó esta persona y ya me enojé y tengo una reacción que yo sé que no es agradable delante de Dios, ni delante de mí, ni delante de mi familia, ni delante de mis hijos. ¿Qué pasó ahí? Yo no salí de la casa con esa intención, pero hay una descoordinación entre mis intenciones y mis reacciones, entre mis intenciones y mis acciones. Y cuando hay una descoordinación entre mis intenciones y mis acciones, pues esto es una evidencia de que tengo falta de oxígeno espiritual, de que necesito pasar más tiempo con Dios. Algo más que sucede con la persona que está teniendo esta deficiencia de oxígeno es problemas de visión. ¿Estás experimentando falta de visión espiritual? ¿Estás experimentando nublamiento en tu vista espiritual? ¿Te parece que no puedes ver que los planes de Dios para tu vida, que te parece que no puedes ver cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Te parece que tus ojos están nublados en confusión? Esto es lo que la Biblia habla, comenta o define en el tiempo de profeta Samuel. Dice la palabra de Dios en 1 Samuel 3:1, que la palabra del Señor era escasa en aquellos días y las visiones no eran frecuentes. La visión no era frecuente. Mira la correlación. Cuando la palabra de Dios es escasa, la visión no es frecuente. Estás escaseando visión, necesitas palabra de Dios. Y me gustaría hacer una pequeña comparación, ya que la palabra dice que la fe viene por el oír palabra de Dios. Lo que nos ayuda a operar o aquello que opera en nosotros, el poder actuar, el poder poner la palabra de Dios por obra, es por la fe. Y la palabra de Dios, esto es solamente una comparación, solamente una comparación. La palabra de Dios la podemos comparar, me parece, con la sangre. ¿Por qué te digo que la palabra? Porque la palabra de Dios las palabras de Dios son un vehículo, así como la sangre lleva el oxígeno a nuestros miembros. A través de la palabra de Dios, el Espíritu de Dios opera en nuestra vida. A través de la palabra de Dios, el Espíritu de Dios opera en nuestra vida. Y aquí te quiero llevar a lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 19:21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. El
consejo de Jehová permanecerá. Hay confusión, hay desconexión con la realidad en tu vida. Incluso mira lo que puede hacer la deficiencia de oxígeno. No solamente te puede dar falta de visión, también te puede hacer ver lo que no existe. Ya cuando la deficiencia de oxígeno progresa en una persona que está en un ambiente que es pobre en oxígeno, la persona puede tener desconexión con la realidad y puede llegar a tener alucinaciones. Y algo que sucede, algo que yo he experimentado que sucede con las personas que están llenas del aliento de Dios, con las personas que están llenas de la presencia de Dios, son personas centradas, son personas con los pies en la tierra, son personas las quienes opera el dominio propio, son personas en las que hay evidencia, el fruto del Espíritu de Dios. No necesariamente son las personas que más saben. Sabes que yo he conocido a personas que saben mucho, pero que no hay evidencia de este aliento de Dios. Hay personas que no saben, que no tienen tanto conocimiento. Y repito, no es que no estoy diciendo que las personas que tengan conocimiento no pueden ser llenas del oxígeno, del aliento de Dios, de la presencia. No, no estoy diciendo eso. Pero estoy diciendo que tener conocimientos no te hace necesariamente estar lleno de la presencia de Dios. Y uno de los últimos síntomas que llega a experimentar la persona por la deficiencia de oxígeno es la debilidad y la parálisis. La parálisis puede ser ya hasta tus órganos y puedes perder la vida. Ahora, te quiero comparar eso con la vida espiritual porque si estás experimentando parálisis en tu vida espiritual, si estás experimentando que falta en tu corazón el deseo de involucrarte en el ministerio local, en la iglesia local, si falta en tu corazón el deseo de poner por obra las cosas que tú sabes que Dios te ha puesto en tu corazón para que las pongas por obra. Si falta en tu corazón el deseo em, de llevar a cabo esa visión de reino que Dios ha puesto dentro de ti. Y si sientes que estás experimentando esa especie de parálisis, donde llega un día y el otro día y estás simplemente existiendo, pero no estás viviendo en el propósito de Dios, es posible que a tu vida le falte el oxígeno de la presencia de Dios. Es posible que a tu vida le falte el oxígeno de la presencia de Dios. Entonces, quería compartir ese tema contigo hoy porque todos necesitamos más oxígeno. Todos necesitamos más del aire, de ese aliento, de ese hálito de vida. Todos necesitamos más de esa presencia que nos llena de sueños, de esa presencia que nos llena de visión, de esa presencia que trae paz al corazón, que trae gozo, de esa presencia que nos centra, que nos pone los pies en la tierra, que a la misma vez nos da sueños, ¿verdad? Que a la misma vez nos permite volar con Él, pero que nos permite ser centrados, controlados, ver las cosas con claridad, no estar viendo fantasmas donde no existen. Nos permite estar enfocados, nos permite tener empatía con las otras personas, ponernos en lugar de nos permite tener corazones de siervos, nos permite vernos a nosotros mismos como el Padre nos ve, nos permite em, que el ego disminuya, esa dulce presencia que nos permite operar con claridad, con simpleza de corazón. Es algo que tú y yo necesitamos más y más cada día. Que Dios te bendiga. Gracias por haber estado con nosotros. Y si este contenido ha bendecido tu vida, te puedes suscribir al canal, nos puedes dar un like, puedes dar un comentario. Y gracias por haber estado con nosotros en este episodio de Nuestra Casa. Espero que el oxígeno del cielo, que la presencia de Dios, llene tu vida y esté contigo en este día, esta mañana, tarde, noche, sea en el momento que sea que estés compartiendo este contenido. Bendiciones.